nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Será nuestro texto central y vamos a pedir al Espíritu Santo nos ayude a entender qué quiere comunicarnos a través del mismo. Y si me acompaña en la lectura, ¿qué le parece que lo leamos juntos en voz alta? Está acá atrás de su servidor ya. ¿Estamos listos, mis amados? Bueno, dice la bendita palabra de Dios. Todos juntos en voz alta. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites congregarnos, lo hacemos en tu nombre, en honor a ti, pero también, Señor, experimentarte, vivirte, recibir tu gracia, tu favor, tu sabiduría. Espíritu de Dios, dirígenos, ilumínanos, Padre, cumple tu voluntad en esta reunión y en lo personal, Señor, te solicito, te pido, me des de tu gracia, de tu sabiduría, en el nombre de Jesús, amén. Y amén. Mis hermanos, seguimos con esta serie acerca de la Navidad y el día de hoy vamos a tratar de resolver una pregunta: ¿por qué Jesús se hizo hombre? ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Siempre te animaré a que cuando leas la Biblia trates de formular algunas preguntas que enriquecerán tu comprensión del texto en cuestión. Debemos preguntarnos siempre, bueno, ¿quién escribió el libro que estoy leyendo o carta? ¿A quién la dirigió? Y sobre todo, ¿por qué lo hizo? ¿Con qué propósito? Y el Evangelio de Juan es hermoso por muchas razones, porque al final del mismo nos da el propósito por el cual él escribe su Evangelio. Y mira, busco ahí en Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Inmediatamente Juan, bueno, no inmediatamente, corrijo lo dicho, al final de su libro, esto lo hubiera dicho quizás al principio, pero yo no soy quien para decirle al Espíritu Santo cómo poner en orden su mensaje, pero al final, casi en el penúltimo capítulo de su Evangelio, Juan nos dice por qué ha escrito el Evangelio, de qué se trata. Así es que a la luz de esos dos versículos de Juan 20, 30 y 31, se comprenderá mejor todas aquellas cosas que se registraron en este hermoso Evangelio. Y dice Juan 20, 30, hizo además Jesús muchas otras señales. Recuerda que el apóstol Juan ha registrado 7 señales, 7 milagros para verificar o comprobar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero él dice, pero hizo muchos otros. Yo solo registré 7, así pienso, ¿no? Que Juan nos quiere comunicar esta idea. Bueno, hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Versículo 31. Pero todas las cosas que se han escrito en el Evangelio de Juan apuntan a algo, mis hermanos, y es esto: para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Ese es el objetivo de Juan. A la luz entonces de este propósito vamos a meditar este texto inicial que leímos de Juan capítulo 1 versículo 14 y vamos a reflexionar acerca de 3 frases registradas en este solo versículo. Juan 1 versículo 14, por favor. Y la primera frase de ese texto es: y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne. Vale la pena explorar algunas cosas que van a enriquecer la comprensión de nuestro texto. Y entonces, ¿qué es verbo? ¿Por qué Juan nos dice que Jesús es el verbo? Y la traducción que nos llega al español como verbo viene de un vocablo griego que es logos. Y es interesantísimo cómo el apóstol Juan
conecta este concepto de logos con nuestro Señor Jesucristo. Y si tratásemos de hacer una traducción, digamos literal, del concepto verbo logos en griego, sería que logos es la palabra y la razón. La palabra y la razón. Y en un momento usted va a entender por qué estoy diciendo esto. La palabra y la razón. También comprender, mis hermanos, que el Evangelio de Juan es escrito casi al final del siglo I. Han pasado aproximadamente ya 60 años de cristianismo y es necesario volver a recordar a una generación de ese tiempo quién es Cristo Jesús. Y el apóstol lo presenta como el Verbo. Y usa el término verbo, que traducido es de la palabra logos, y repito que significaba palabra. Y es que para los hebreos, para los judíos, la palabra, el logos, era Dios mismo. Él dice entonces que Jesús es el verbo, es la palabra misma. En la mente de un hebreo, en la mente de un judío, la palabra estaba asociada a la creación misma. Dios habló y existieron las cosas. La palabra tiene un poder creador entonces, pero también con el correr del tiempo, cuando se fue conformando y escribiendo la revelación bíblica, especialmente en el libro de Proverbio, vemos que la palabra adquiere otra concepción adicional. No solamente es poder creador de Dios, sino la palabra es la sabiduría de Dios. La palabra contiene toda aquella información para el bien vivir, pero la palabra también era usada por el Señor, enviada por Él para sanar y para restaurar. Así nos dice este hermoso salmo, el 107 versículo 20. Este es un versículo hermoso, hablando del poder de la palabra de Dios. Salmo 107, 20 dice: y Dios envió su palabra. ¿Y qué hace Dios con la palabra? Los sanó y los libró de su ruina. Cuando el apóstol Juan entonces está escribiendo, lanzando su mensaje acerca de Cristo, le está diciendo a la generación judía de aquel tiempo: Jesús, el Hijo de Dios, es la mismísima palabra que crea, que tiene poder para crear, que da sabiduría para vivir, pero además es una palabra. Jesús es esa palabra que sana, que restaura, que liberta. Pero ya en ese tiempo, casi al final del siglo I, ya la iglesia en su mayoría ya no es judía solamente. En su gran mayoría son ya personas de otras naciones, de otros pueblos, y que bíblicamente se les identifica como aquellos gentiles, no judíos. Y para una generación y comunidades con una mentalidad imperante por la filosofía griega, por los valores del imperio romano, entonces el apóstol dice: bueno, a esta generación le quiero decir que Jesús, a quien yo voy a presentarles o les estoy presentando, es el logos. ¿Qué significaba para la cultura grecorromana logos? El logos, ellos así concebían, era aquella cosa capaz de poner orden en el universo. El logos era de donde había emanado la mismísima creación. ¿Por qué el sol salía siempre por un lugar y se ponía siempre por un lugar? ¿Por qué los ríos hacían sus trayectos como siempre ocurría? ¿Por qué la naturaleza tenía un orden perfecto? ¿Por qué vivía el ser humano? Y aquella cultura pensaba: es que hay algo que le da orden, que da sustento a las cosas, incluso al mismo ser humano. Y es interesantísimo, me encanta cómo la inteligencia, obviamente dada por la madurez de vida, pero por el Espíritu Santo, en el apóstol Juan dice: ¿cómo presentaré a Jesús a esta generación? A los judíos como la palabra, a los no judíos como el logos. Y ese logos, esa palabra, se hizo carne, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Porque así dice Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne, es decir, se hizo hombre, se hizo persona humana. Hay un pensador cristiano del siglo pasado que se llama Arthur Pink, escribe cosas bien interesantísimas acerca de la humanidad de Cristo Jesús,
y cómo el Dios glorioso, infinito, se hizo hombre. Y le comparto tal cual él escribe este pensamiento acerca de que Jesús se hizo hombre. Lo infinito se volvió finito, lo invisible se volvió tangible, lo que estaba lejos se volvió cercano, lo que estaba fuera de alcance de la mente humana se volvió aquello que podía ser alcanzado. En aquella noche un nuevo ser apareció sobre la tierra, nunca antes visto por el hombre. Aquella noche Jesús, el Dios hombre, nació en un establo, fue envuelto en pañales y puesto en un pesebre. Yo creo que usted ya ha reflexionado acerca de esto, que nuestro Señor no nació en la Casa Blanca o en Los Pinos o en el Hospital ABC de Santa Fe. Nuestro Señor Jesucristo nació en un establo y fue depositado en un pesebre. Qué mensaje tan poderoso que nos habla de la cercanía de nuestro Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos tratando de resolver una pregunta: ¿por qué se hizo hombre nuestro Señor? Hay muchas razones bíblicas, te comparto en primer lugar solo dos. La primera idea que te quiero decir acerca de por qué Jesús se hizo hombre es esta: para ser la ofrenda perfecta por el pecado. Para ser la ofrenda perfecta delante de Dios por nuestros pecados. Meditemos un texto hermoso en la Escritura, Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7, por favor. Hebreos 10, 5 al 7. Y este es un versículo precioso porque de alguna manera nos describe una especie de diálogo entre la Trinidad, pero principalmente entre el Padre y el Hijo. El Padre, la primera persona de la Trinidad; Jesús, el Hijo de Dios, lo que digamos así en la cristiandad a través de los siglos le hemos llamado, ¿verdad?, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Fíjese usted, qué lindo es esta porción de la Escritura. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, imaginen a Jesús, el Hijo de Dios, hablando con el Padre: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Versículo 6: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dice Jesús: dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Usted que es lector bíblico sabe que Dios estableció un sistema de sacrificios y ofrendas para que a través de ellos pudiese Dios y el pueblo estar en una relación correcta. Pero eso se desvirtuó y siempre de hecho fue imperfecto. La idea no era que ese sistema de sacrificios fuese ejercido para siempre. Eso se estableció hasta que Cristo Jesús llegase. Pero llegó un momento en donde este texto nos aclara que eran ya incluso rechazadas las ofrendas y los holocaustos por el pecado del pueblo delante del Señor, y por lo tanto entonces debería ser creada una ofrenda perfecta. Y esa ofrenda perfecta ya no serían los animalitos, sería el mismísimo Hijo de Dios. Y esa ofrenda preparada por el Padre y por el propio Hijo. Por eso dice el versículo número 5: más me preparaste cuerpo. Si usted ha leído el Evangelio de Juan, ahí adelantito en el capítulo 1 donde estamos, no lo busque, pero entonces cuando aparece Jesús en el Jordán con Juan el Bautista, ¿cómo lo identifica? ¿Quién recuerda cuando Juan el Bautista ve a Jesús venir al Jordán? Lo identifica como el Cordero de Dios. Es la ofrenda perfecta para el pecado. Por lo tanto, primera razón por la cual Jesús se hizo hombre: para hacer la ofrenda perfecta delante de Dios, por medio de la cual podamos ser reconciliados con el Señor. Una segunda razón por la cual Jesús se hizo hombre, y es esta: para ser nuestro perfecto intermediario entre Dios y los hombres. Para ser el perfecto intermediario entre
Dios y los hombres. El término bíblico usado es sacerdote. Un sacerdote es alguien que es intermediario entre Dios y los hombres, bíblicamente hablando, me refiero. Representa a Dios delante de los hombres y representa a los hombres delante de Dios. ¿Quién podía ejercer esa función de manera cabal, completa, perfecta, eficaz? Solo uno, y ese uno es nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en Hebreos capítulo 10 seguimos, vemos algunas implicaciones de que Jesús sea el que intercede, el que está entre Dios y yo. Y es hermoso este texto. Después usted, y siempre le animo que en la semana los capítulos que invocamos durante la predicación usted los explore con mayor detenimiento y de manera más completa. Pero Hebreos 10 del 19 al 23 nos dice acerca de la actividad intercesora o mediadora de nuestro Señor Jesucristo. Y dice entonces a partir del 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Solo podemos entrar a la presencia del Señor mediante un solo recurso establecido por Dios mismo, que es la sangre, de esa ofrenda, la sangre de Jesús. Versículo 20: podemos entrar por el camino nuevo y vivo que Él, Jesús, nos abrió a través del velo. Obviamente es una alusión a esa cortina que había entre el lugar santo y santísimo. Y el lugar santísimo era el lugar donde se manifestaba la presencia del Señor. Pero aquí el autor claramente dice que ese velo era un tipo o un ejemplo, una figura previa de algo concreto, específico, que sería la carne o cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21: y teniendo un gran o sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Para eso Jesús tomó cuerpo también, para venir a la tierra a ser intercesor de nosotros, este sumo sacerdote. Por lo tanto, versículo 22, con esas realidades, que Jesús me ha abierto la puerta, el acceso libre a la mismísima presencia de Dios, entonces acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23: por lo tanto, esas cosas yo las añado para hacer énfasis en algunas frases. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Por qué Jesús tomó cuerpo? Para hacer la ofrenda perfecta delante de Dios. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Para convertirse en el intercesor eficaz delante de Dios. Y esto es una bendición enorme para nosotros, mis hermanos, poder afirmarnos en estas verdades bíblicas, en algo que los teólogos llaman cristología, es decir, el estudio de Cristo Jesús. Pero la siguiente frase de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice que habitó entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne, hombre, persona, ser humano, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero vamos a reflexionar implicaciones de esa frase: habitó entre nosotros. La expresión habitó entre nosotros literalmente se puede traducir como hizo una tienda entre nosotros, aludiendo a aquella costumbre antigua de levantar tiendas donde vivir, donde posar, un lugar de residencia. Observemos esto y pensemos acerca de unas cosas, acerca de la realidad de que Dios ha habitado entre nosotros y cómo lo ha hecho. Desde el mismísimo inicio de la creación, leemos ahí, no lo busque, en Génesis capítulo número 3, que Dios se paseaba en el huerto. ¿Quién vivía en el huerto inicialmente? Adán y Eva, los primeros seres humanos. Y en ese huerto perfecto, creado para los hombres de parte de Dios, Dios quería habitar con ellos.
Y dice el texto literalmente, Dios se paseaba en ese huerto. Pasó el tiempo, transcurrieron generaciones y después Dios ordenó que se levantase un tabernáculo de telas, una tienda movible, pero después un templo hecho de materiales sólidos. Y en ese lugar, tabernáculo y templo, Dios prometió estar ahí, manifestar su presencia, es decir, habitar, hacer tienda. Encuentro en segundo de Crónicas 7, busquen por favor, segundo de Crónicas 7, del 11 en adelante. Creo que hay un resumen muy, podría decir yo, incluso completo en cierto sentido, de lo que implica que Dios habite entre nosotros, haga tienda entre nosotros, tabernáculo, templo entre nosotros. Y ese pasaje que lo conocemos, que lo hemos predicado, vale la pena afirmar algunas cosas preciosas. Mire, segundo de Crónicas 7 a partir del 11, donde vamos a ver, es mi opinión, que este pasaje describe muy bien implicaciones del hecho de que Dios habite entre nosotros. Dice el 11: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, o sea, su casa, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa del Señor y en su propia casa fue prosperado, es decir, terminó las obras. Pero versículo 12: apareció Jehová a Salomón de noche y le dice: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Se refiere al templo, pero claramente dice: he elegido este lugar para mí. Versículo 13: ¿y qué va a pasar en este lugar? ¿Qué va a manar de ahí? Por cuanto mi presencia estará en esta casa. Y dice el Señor: si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviase pestilencia a mi pueblo. Versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y mi pueblo buscare mi rostro, y mi pueblo se convirtiera de sus malos caminos, entonces, ¿qué promete el Señor hacer desde su casa, desde su santuario? Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oración respondida, porque Dios había dicho: yo estoy ahí para atender, y especialmente en tiempos de calamidades, oírlos y sacarlos adelante. Pero versículo 15: ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en esa casa mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Observe lo siguiente. ¿Qué está diciendo Dios acerca del lugar donde Él dice: aquí voy a estar? Que ahí estarán mis ojos. Eso habla de observación. Me gusta pensar que Dios nos observa y nos ve. Una, en primera razón, por cuidado que tiene de nosotros. Segunda razón por la cual Dios ve: conoce la profundidad de nuestro ser. No solamente en términos de necesidades, sino de las luchas que tenemos nosotros mismos, en nuestras pasiones, en nuestras debilidades, también en nuestros yerros. Pero es hermoso saber que nuestro Dios ve. Así es que cuando Él dice: quiero hacer tienda entre ustedes, quiero habitar entre ustedes, está diciéndonos: voy a oír sus oraciones, voy a estar atento a ustedes. Pero dice: mis oídos también estarán ahí activos. Mis hermanos, es una de las obras preciosas que Jesús vino a hacer con nosotros, a dejarnos el camino libre para que nuestras oraciones fuesen escuchadas en el trono de gracia. Esto es lo que hace el Señor Jesús.
Pero no solamente estará en mi casa, en el lugar donde yo hago tabernáculo, mi vista, mis oídos, estará mi propio corazón, mis afectos, mi cariño, mi amor, mi gracia, mi misericordia hacia mi pueblo. ¿Cuántas implicaciones hermosas tiene el hecho de que Dios haya habitado o habite entre nosotros? Pero nos está diciendo el texto que estamos reflexionando en esta mañana de Juan 1:14, que ese verbo se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque eso es nuestro Señor Jesucristo para ti, para mí. Es aquel que está pendiente, que está interesado, que está su oído presto a nuestras oraciones, aquel que siempre está intercediendo por ti y por mí delante de la presencia del Señor. Así es que cuando dice Juan, ese ser divino, ese verbo, ese logos habitó entre nosotros, trataba de decirnos que toda la presencia de Dios, con sus gracias, con su misericordia, con sus justos juicios, ahí estaban en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ya no en un templo hecho de manos humanas, ya no en una tienda hecha de telas, en la mismísima persona del Hijo de Dios, la cercanía de Dios con todo lo que eso implica, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero mi amado, Jesús ascendió a los cielos y Él levantó un último templo donde habitar. Dios habitó hace 2000 años en la persona de Cristo y anduvo entre nosotros. Pero Cristo Jesús ascendió a los cielos y ahora Él ha hecho un nuevo templo, un nuevo lugar de residencia. ¿Quién es ese lugar de residencia donde habita Dios aquí en la tierra? Levanten la mano. ¿Quién sabe que es el templo del Espíritu de Dios? Usted y yo. Así es que en cierto sentido, mi amado, todo lo que Dios quiere hacer en esta tierra, toda la misericordia que quiere impartir a los hombres, toda la gracia que quiere manifestar a las personas, de alguna forma fluyen a través de la iglesia, a través de ti y de mí. Eso es extraordinario, ¿no le parece? La misión y la razón por la cual todavía Dios nos tiene aquí en la tierra. Vale la pena recordar esta gran verdad que está en Primero de Corintios 6, 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19 y 20. La iglesia ahora es el tabernáculo de Dios. En el tiempo antiguo, en Edén, se paseaba en el huerto. En el tiempo de Moisés y Salomón, en una tienda y en un templo. Hace 2000 años en la persona de Cristo Jesús. Pero en este tiempo en la iglesia, en ti y en mí. Dice 1 Corintios 6, 19 y 20: ¿o ignoran que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? El cual Espíritu Santo, ¿dónde está? ¿Dónde está el Espíritu Santo, mi amado? En nosotros. Yo entiendo que usamos de poesía y de formas literarias para expresar ciertas ideas, pero bíblicamente a veces cantamos cosas que no son muy correctas, repito, bíblicamente. Por ejemplo, ven Espíritu Santo. ¿Lo cantamos, sí o no? ¿Sí o no? Desciende del cielo. Bueno, entiendo, ¿no? A través de esas frases uno quiere provocar cosas hermosas, una dinámica espiritual que positiva, productiva, pero bíblicamente no es correcto. Porque ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En ti y en mí. Bueno, una sugerencia a los queridos hermanos que hacen hermosas alabanzas y cantos que cómo nos edifican y nos ministran y promueven la gloria de Dios a través del canto. Bueno, como que valía la pena ser un poquito más puntuales en ciertas cosas, porque el Espíritu Santo, mi amado, está en ti y en mí, en cada persona de nosotros, pero corporativamente también. Y sella el apóstol Pablo esta gran verdad en el versículo 20 de 1 Corintios 6 diciendo: porque ustedes han sido comprados por precio. Por lo tanto, si el Espíritu Santo habita en mí y he sido comprado por precio, por lo tanto, glorifiquen pues a Dios
con vuestro cuerpo, pero también con su espíritu, los cuales ¿de quién son, mi amado? Entonces ya no somos de nosotros mismos. Seguimos siendo libres en Cristo Jesús, pero que tomemos en esa libertad las decisiones congruentes a estas verdades de la palabra. Ya no soy de mí, soy de Cristo. Mi cuerpo existe ahora para glorificar al Señor. Dios nos da muchos placeres, Dios nos da muchos deleites en la vida, pero en todo ello debemos buscar honrar al Señor. Y cualquier placer o deleite que tu espíritu y la palabra te digan, eso no viene de Dios, eso no honra a Dios, mira, por muy agradable, por muy bonito, por muy lindo que sea, aléjate de ello. Eso no te va a hacer bien. Y podemos incluso contristar y aún apagar al Espíritu Santo. Así es que Dios hizo tabernáculo en la persona de Cristo Jesús, habitó entre nosotros, pero ahora nosotros somos ese tabernáculo del Señor. La iglesia, personalmente cada uno de nosotros, corporativamente por supuesto también, tiene que ser un lugar donde de alguna forma se vea que Dios está entre nosotros. Qué buen desafío tenemos, ¿verdad? Como pueblo de Dios. Pero quiero una última tercera idea de Juan 1:14, porque nos dice que aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, pero hay otra frase importantísima: lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia. La gracia para su servidor siempre ha sido un tema fascinante. Es uno de los temas que me gusta más explorar en la Escritura. ¿Qué es la gracia? Sus implicaciones. ¿Cómo moverse en esa gracia? ¿Por qué el Señor nos da gracia? Y bueno, lo hemos comentado en otras ocasiones. El término gracia deriva de un vocablo griego que es charis o caris, y literalmente significa esto: un regalo, un don. Eso es gracia. Pero este vocablo también viene de otra expresión cuya raíz es gozo y belleza. Entonces yo podría decir que la gracia es un regalo hermoso que produce gozo tanto en el dador como en el receptor. No tengo la menor duda, y creo que usted tampoco, Dios se deleita en darnos dones a los hombres, buenas cosas, favor y bendición. Eso le provoca a Dios deleite. En gran medida por eso nos salvó también. Pero podemos entender mejor la gracia más allá de alguna definición si observamos cómo obra Dios su gracia en historias de la palabra del Señor. Por cuestión de tiempo no busquemos los textos, pero hablemos un poco de Noé. Dice literalmente Noé, acerca de Noé, Génesis 6 del 5 al 8, no lo busque. Dice que la gracia de Dios obró en Noé, y esa gracia evitó que Noé fuera destruido junto con los impíos. Literalmente el texto, después lo busca, es Génesis capítulo 6 versículos 5 al 8. Dice: y fue por gracia, halló gracia Noé delante de Dios, y como halló gracia Noé delante de Dios, no fue destruido con todo lo que sí fue destruido, que fueron todas las cosas. Así es que la gracia es una actividad de Dios que procura, según como obró en Noé, evitar que nosotros seamos destruidos junto con aquellos que no conocen al Señor, porque llegará el día en que así va a suceder. Vemos otro ejemplo en la Escritura, el caso de José. Claramente los textos que aluden a la vida de José y donde vemos la expresión gracia, vemos que José encontró gracia con Potifar, su amo, que era una trampa que le tendió la esposa de este señor. Por cuanto halló gracia, dice el texto literalmente, José halló gracia delante de Dios. ¿Y saben qué ocurrió? Potifar, que podía haber matado en el instante a José, no lo mató.
¿Por qué preservó Potifar la vida de José? Porque halló gracia. Después dice el texto acerca de José que estando en la cárcel halló gracia con el carcelero. Y entonces el carcelero, al ver la gracia de Dios en José, lo levanta como el administrador de aquel lugar. Cuando el pueblo de Israel es libertado del poder de los egipcios, dice Éxodo capítulo 3 y otros capítulos también, que hallaron gracia. Israel halló gracia delante de los judíos. Y entonces Israel, habiendo sido esclavo por tantos años y muy pobre, cuando halló gracia, ¿saben qué hicieron los egipcios? Les dieron bienes, riquezas, ropas, alhajas. Es decir, el pueblo esclavo y pobre salió rico. Y claramente la palabra dice que fue por gracia, la gracia obrando. Pero claro, encontramos en el apóstol Pablo testimonios de la gracia hermosa. Él decía ahí en 1 Corintios 15:10, ese versículo sí vamos a leerlo. 1 Corintios 15:10 dice el apóstol: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, por esa gracia he trabajado más que todo el resto de los obreros del Señor. Pero la fuerza, la capacidad, la fortaleza, el amor, los dones espirituales no son míos, no vienen por mí, sino ha sido la gracia de Dios para conmigo. ¿Se da cuenta lo maravillosa que es la gracia de Dios? Pero vivió pruebas, tribulaciones, dificultades, enfermedades, naufragios, cárceles, golpes, vituperios. En alguna ocasión incluso lo dieron por muerto al apóstol Pablo, y él le llamó ese cúmulo de experiencias debilidades. Y dice el apóstol: pero la gracia de Dios me ha sostenido y me ha dado fuerzas para resistir todo eso. Y no solamente para resistirlo, sino para levantarme victorioso en medio de estas cosas. Pero dice: no he sido yo, ha sido la gracia de Dios obrando en mí. La gracia es hermosa. En Juan 1:14 estamos viendo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia. ¿Por qué tuvo que venir Jesús? A manifestar esa gracia en forma sobreabundante. Por eso pienso que la aplicación perfecta, evito la palabra perfecta, la aplicación, o podemos ver de manera más completa la aplicación y derramamiento de la gracia en nosotros, de nuestro Señor Jesucristo, en un pasaje que tú y yo conocemos muy bien, Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Es la manifestación, creo yo, más completa de la gracia de Dios para las personas. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios. Porque en realidad no es por obras, no es por algo que hayamos hecho, no es por tu justicia, no es por mi justicia, es por gracia que tú y yo hemos sido salvados en Cristo Jesús. Maravillosa es la gracia del Señor. Y por eso el apóstol Pablo Juan desde su capítulo número 1 está presentando: y aquel verbo, aquel logos, fue hecho carne, fue hecho humano, tomó forma de persona humana y habitó entre nosotros, pero Él es lleno de gracia. La oferta de esa gracia a todas aquellas personas que se aferran a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero si todo esto fuera poco, que no es poco, es muchísimo, lo que la gracia significa, el Hijo de Dios, como hemos leído hace unos minutos, nos abrió la puerta para llegar al trono de la gracia. Y en ese trono de la gracia, antes no podía ningún ser humano entrar a él. En ese trono de gracia solo entra aquel que ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo. Y en ese trono de gracia que se encuentran tres recursos: más gracia, misericordia
y ayuda oportuna. Eso es la gracia, mis hermanos. Podemos ir continuo y permanentemente a ese trono de donde emana toda la bendición y el favor de Dios para los hijos y las hijas de Dios. Hemos reflexionado esta mañana acerca de por qué convenía que Jesucristo se hiciera hombre. Hemos dicho que era necesario que Él se le preparase un cuerpo humano para hacer la ofrenda perfecta, la única que Dios ya aceptaría, Jesús mismo. Hemos dicho que Él tomó cuerpo humano, forma de hombre, para ser nuestro intercesor eficaz. También dijimos que habitó entre nosotros hace 2000 años, que hizo un templo, que hizo un santuario donde manifestarse con toda su misericordia, y en ese lugar el Señor prometió que estaría su vista, sus ojos, sus oídos, su nombre, pero su corazón. Pero por último vimos en esta mañana que Jesús es lleno de gracia. Él extiende su mano a todos nosotros. No importa la condición, no importa la situación moral de nadie, la mano de Jesús sigue extendida para que la tomemos, nos aferremos a ella y aceptemos su misericordia y su gracia. Podemos concluir algunas cosas de este mensaje, mis hermanos. Dios es más cercano que nunca en Cristo Jesús. Decirte que no habrá otra época, no habrá otro tiempo, no habrá otra forma, no habrá otro medio para allegarnos a Dios, sino solo por uno, y ese uno es nuestro Señor Jesucristo. Decir también que es por medio de nuestro Señor Jesucristo que Dios está a nuestro alcance. Repito, sus ojos, sus oídos, su corazón, su nombre, accesibles a nosotros. Decir que por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso a ese trono de favor, de misericordia, de soluciones divinas que se conoce como el trono de gracia. Pero también hemos dicho, mis hermanos, que ese Dios maravilloso quiere vivir en las personas, dentro de nosotros. Al ser hijos de Dios, ya vive en nosotros. Oh, pero cuántas cosas nos disparan en la mente y en el corazón el comprender con claridad que Dios habita en mí. Muchas veces por las decisiones equivocadas que se han hecho, por los estilos de vida que se han abrazado, por dejarnos seducir por la cultura contemporánea, por ceder a deleites y pasiones desordenadas, nos es difícil pensar, siquiera pensar que Dios habita en nosotros. Pero en esta mañana, mi amado, mi amada, puede ser el día en que hoy, si tu forma de vivir la vida cristiana no es conforme a la dirección del Espíritu, no es conforme a la Escritura, en buena hora escuchas este mensaje y entiendas que el Señor habita en ti y que te quiere restaurar, y que si estás en pecado te quiere perdonar y te quiere levantar y te quiere usar para su gloria, porque Él ha tomado una decisión impresionante, asombrosa: vivir en mí. Trono de gracia, trono de gracia. Somos seres que necesitamos la ayuda divina, el oportuno socorro. Es el socorro divino que es completo, es perfecto, pero es oportuno, es a tiempo. Y vamos a terminar en esta mañana acercándonos a ese trono de gracia. Vamos a buscar el rostro del Señor en ese trono. Vamos a hablar con Él y decirle: Dios, yo necesito hoy tu ayuda oportuna, pero requiero esa gracia que manifestaste en los hombres y mujeres de tu palabra, pero que en Cristo Jesús se hace completa y perfecta. Yo quiero esa clase de gracia en mi vida, Señor, pero también quiero misericordia, porque también misericordia emana de ese maravilloso
trono de la gracia. Así es que ahí en tu lugar y en casa, en la transmisión, si alguien nos sigue, vamos a orar y vamos a accesar a ese trono de la gracia. Déjenme ir ese texto de Hebreos capítulo 4, versículo 16. ¿Sigue conmigo? Hebreos 4, versículo 16. Si lo ponen en pantalla, por favor, porque quiero que conforme a este texto, cada uno ahí donde estemos, hablemos con Dios. Acerquémonos pues confiadamente, acceso libre, libertad para entrar al trono. ¿Quién nos da ese acceso libre y confiado? Jesús, mis hermanos, Jesucristo. Acerquémonos pues confiadamente a ese trono de la gracia. ¿Qué vamos a encontrar en ese trono de gracia, mis amados? ¿Qué vamos a encontrar? Misericordia. ¿Habrá alguien en esta mañana que conscientemente requiere la gracia, pero la misericordia de Dios? ¿Puedes reconocer en esta mañana que lo que te hace falta en este momento, en medio del cúmulo de situaciones difíciles que pudieras estar viviendo, entiendes en un momento de lucidez espiritual que lo que primero necesitas, lo que primordialmente requieres, es que Dios haga misericordia contigo? Yo levanto la mano y digo: Señor, haz conmigo misericordia. Pero no solo eso, requiero gracia, el don de Dios inmerecido, recursos, capacidades divinas para vivir en el nivel de favor y bendición que la Escritura dice que un hijo de Dios puede vivir, pero para dar fruto para la gloria de Dios. Gracia. Pero ayuda. Necesitaré, mis hermanos, explicar, despertar en usted la conciencia de cuándo necesitamos ayuda. Es fácil saber cuándo requerimos ayuda. Hoy requerimos la ayuda del Señor. Hoy yo requiero la ayuda de Cristo, pero estoy seguro que me la puede dar. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, que tomó cuerpo humano, se hizo carne y habitó entre nosotros, es lleno